noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión de Discutamos México, que está consagrada a una de las grandes protagonistas de nuestra historia, la poesía. No podemos hacer, en el breve espacio con el que contamos, una historia completa de la poesía mexicana, pero sí tocar hitos, nombres, momentos en que esta actividad esencial de la humanidad ha reflejado la grandeza de esa forma de expresión. Recordemos que una ciudad en el antiguo México no estaba plenamente fundada mientras en ella no existiera una casa de canto. Para hablar de la poesía tenemos con nosotros a tres forjadores de cantos, a tres poetas, no solo importantes en nuestra lengua, sino también fuera de ella. Elsa Cross, nos da mucho gusto tenerte con nosotros. David Huerta, que recién viene de Londres de una serie de lecturas. Y Jorge Esquinca, que viene desde nuestra querida Guadalajara, donde ha desarrollado su trabajo como poeta, como editor, como gran difusor de la poesía. Yo partiría por la importancia de la figura y por aquella idea de Virginia Woolf en el sentido de que todo poeta es nuestro contemporáneo. Creo que cuando un autor trasciende es porque no tiene tiempo, porque sigue conversando con nosotros. Y llegaríamos al nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. Tal vez el poeta, la poeta, porque ella nos demuestra que no existe género para la poesía, es el autor más importante de su tiempo. No sé qué opines en ese sentido, Elsa Cross. Sor Juana es la poeta más importante de su tiempo y va también más allá de su tiempo y más allá de su género. Creo que es invaluable que se haya rescatado su figura, que hace 2 siglos estaba prácticamente perdida. Y entre lo mucho que le debemos a Octavio Paz, también creo que se le debe ese estudio tan acucioso que es Las trampas de la fe, sobre la figura y la obra de Sor Juana. Y yo quisiera comentar que no es un caso aislado de mujer que escribiera poesía hace tanto tiempo, Sor Juana, porque hubo poetas mujeres en el México prehispánico. Miguel León Portilla incluye a una de ellas en su bello libro que es 13 poetas del mundo azteca, que es del mundo náhuatl, que es Macuilxochitzin. Y también en otros lugares, en Perú, hay 2 poetas de la época virreinal, extraordinarias, y que han sido figuras olvidadas también. Ellas escribieron casi medio siglo antes de que naciera Sor Juana, e hicieron una poesía barroca de primer orden. No se conocen sus nombres, escribieron con seudónimos y apenas comienza a descubrirse y a valorarse críticamente también ese trabajo. Sin embargo, yo pienso que el de Sor Juana es incomparable. A mí me ha pasado de leerla y leer también, por ejemplo, Las soledades de Góngora, que es un poema que me encanta, no sé qué decir de esto, pero siento, teniendo las 2 lecturas a la vista, que aunque hay más perfección formal en Góngora, hay más profundidad conceptual en Sor Juana. Y El primero sueño es un poema más perfecto, más redondo y más profundo. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes en que hay que celebrar a Sor Juana, pero no siempre fue así. Sor Juana fue un problema. Y basta leer los testimonios de los liberales, por ejemplo, de Ignacio Ramírez y de Ignacio Manuel Altimarano, para darnos cuenta de que Sor Juana no era muy bien vista, ¿sí? Que era una monjita, como se refiere a ella, con un desdén
un poco inquietante, Altamirano, que vivió, dicen, los tiempos del escolasticismo, que extraño, ¿sí? Y que hay que dejarla seguir haciendo polvo en su tumba, ¿no? Ignacio Ramírez también se refiere a ella con mucho desdén. Y eso es producto de la condena neoclásica de Góngora y del gongorismo. En esa condena fue arrastrada Sor Juana. Sí, en ese sentido, creo que es interesante también hablar de la valentía de Sor Juana, ¿no? Creo que fue una mujer que en su misma época tuvo enfrentamientos, ¿no? No le fue fácil hacer una vida de escritora y sobre todo de poeta, ¿no? Tuvo polémicas muy intensas con personalidades de su época y creo que, entre otras cosas, por algo nos sigue pareciendo interesante, es por la entereza con que mantiene su posición como autora y la defiende a capa y espada, ¿no? A pluma y espada, podríamos decir, ¿no? Un gran artista es como un astro que sigue lanzando sus pulsaciones, de pronto deja de brillar por la ceguera de los lectores, como bien lo dijo David Huerta, pero después viene todo este renacimiento de Sor Juana con los contemporáneos. A mí me parece muy interesante cómo una figura autora de poemas filosóficos, como lo señaló bien Elsa Cross, como El primero sueño, tenga que esperar tantos siglos hasta que lleguen los grandes poetas de la generación de contemporáneos. Bueno, hay una figura paralela a la de contemporáneos, que es Hermilo Abreu Gómez, que fue especialista. Antes de los, sí, un poquito antes de los contemporáneos. Qué bueno que lo mencionas, porque sí, es tal vez el primero que la descubre, ¿verdad? Antes que ellos. Sí, es un descubrimiento que ocurre simultáneamente en diferentes lugares, también en Estados Unidos. Se dan los primeros pasos del sorjuanismo moderno, digamos. No hay otro, solamente hay sorjuanismo moderno, ¿sí? Mucha admiración en su época, a fines del siglo XVII y en algunos cuantos años de principios del XVIII, pero después la larga sombra y el purgatorio para Góngora, el gran maestro de Sor Juana, y el gongorismo, ¿sí? Hasta las condenaciones de Menéndez Pelayo y el redescubrimiento y revaloración de Góngora por Rubén Darío y por la generación de 1927. En esa revaloración también tiene un papel muy importante Alfonso Reyes. Damaso Alonso lo llamó primer gongorista moderno, ¿sí? Y entonces, gracias a la revaloración de Góngora, viene también la revaloración de Sor Juana. Hermilo Abreu Gómez pudo ser el editor de Sor Juana, pero, así lo señala Antonio de la Torre en su nueva edición de La Lírica Personal, Arnaldo Orfila, director del Fondo entonces, a mediados del siglo XX, prefirió, a pesar de que Orfila era anticlerical, al padre Méndez Plancarte, que hizo una labor benemérita. Pero es muy interesante que Orfila haya decidido darle ese trabajo, no a Hermilo Abreu Gómez, con quien, digamos, ideológicamente se identificaba, sino a un sacerdote, Alfonso Méndez Plancarte, que fue pues, el más importante sorjuanista del siglo XX. Es muy interesante que Orfila haya decidido darle ese trabajo, no a Hermilo Abreu Gómez, con quien, digamos, ideológicamente se identificaba, sino a un sacerdote, Alfonso Méndez Plancarte, que fue pues, el más importante sorjuanista del siglo XX. Yo creo que algo que acerca mucho a Sor Juana con algunos de los contemporáneos es un interés metafísico que se refleja en los poemas, ya sea Primero Sueño o Muerte sin fin, o Cuesta con el Canto a un Dios mineral, ¿no? Sí. Jorge, tú mencionaste hace un momento la valentía de Sor Juana, y no sé si recuerdas particularmente, Jorge, aquel ensayo de Javier Villaurrutia, donde habla sobre la curiosidad como pasión y la curiosidad, habla de la curiosidad masculina y la curiosidad femenina, señalando que Sor Juana encarna ambas, porque precisamente no es una curiosidad que se agota por el capricho, sino que es una pasión que la lleva a escribir. ¿Tú verías un paralelo en ese sentido entre contemporáneos y Sor Juana? Bueno, sí, por supuesto. Creo que Sor Juana
además de ser una extraordinaria poeta, era una mujer con una enorme curiosidad por todo lo que el conocimiento le podía proporcionar en su época. De la misma manera me parece que los contemporáneos, como generación, como grupo sin grupo, pero también de manera individual cada uno de ellos, eran hombres profundamente interesados por los diversos campos de la cultura de su tiempo, de la primera mitad, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, en el que ellos no solamente acercan a la cultura de México otras literaturas, principalmente la francesa y la alemana, sino que abren también las puertas para que el pensamiento y la imaginación de los creadores mexicanos se acerquen a otras disciplinas como el teatro, de manera muy señalada, o la pintura, ¿no? La pintura y los movimientos de las vanguardias europeas que en buena medida es a través de ellos que se acercan a México, vamos a decir de manera muy particular, el surrealismo. Un gran lector de Sor Juana Inés de la Cruz fue Octavio Paz, otra generación posterior a contemporáneos, y también otra forma de acercarse a la poesía. Decía Octavio Paz en alguna de sus luminosas páginas que la generación de contemporáneos tenía alas, pero le faltaba peso, le faltaba la pesadumbre de la historia. Quizás podríamos hablar de la vocación frustrada en el terreno de la crítica literaria de algunos de los contemporáneos. A mí me ha resultado siempre muy útil y al mismo tiempo insatisfactoria la lectura de las notas sobre poesía, que se llaman así muy modestamente, que anteceden la obra poética de José Gorostiza. Me resultan muy útiles porque están llenas de ideas muy valiosas, pero al mismo tiempo son muy cortas. Es como si Gorostiza no se hubiera atrevido a dar el paso para ser un gran crítico literario. En ese sentido, creo que los contemporáneos quedaron a debernos. Jorge Cuesta, por ejemplo, hubo una época en que no había ensayista que quisiera hacer lo suyo, escribir ensayos, en estos últimos 20 o 30 años, que no escribiera su ensayo o su libro sobre Jorge Cuesta. Una figura que, como ya que mencionabas a Octavio Paz, cuya obra, dice Octavio Paz, está no en sus libros, ni en sus poemas, ni en el canto a un Dios mineral, dice Octavio Paz, sino en la obra de quienes escucharon su conversación, que era muy luminosa, muy lúcida. Un juicio ambiguo, diría yo. Por un lado puede verse como un juicio muy duro, ¿sí? Por otro lado, está lleno de admiración, pero por la conversación de Cuesta, no propiamente por su poesía o por sus ensayos, que son interesantes, polémicos, pero que dejan que desear, sin duda. Yo leo también con provecho la prosa crítica de Villaurrutia. Creo que en cualquier caso, lo importante, lo valioso, lo medular, está en los poemas, está en Muerte sin fin, en las canciones para cantar en las barcas, en el caso de Gorostiza, y en los extraordinarios nocturnos y en las décimas de Villaurrutia. Y en libros muy problemáticos, por ejemplo, ese libro que se llama Poemas proletarios de Salvador Novo, que es un libro muy provocador. Y yo añadiría el Simbad de Gilberto Owen, claro, ¿no? Que sí. me parece uno de los grandes poemas de contemporáneos y de la poesía mexicana del siglo XX también. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, ese peso que faltaba, no sé si pueda también referirse un poco a algo que Paz decía que debía tener un poeta, que era un compromiso con su momento histórico. Y no sé hasta qué punto los contemporáneos estaban un poco como en otro espacio, ¿no? Bueno, el de su poesía, pues, pero no tan ligados a una realidad concreta, que es quizá ese peso que faltaba, y que es algo que sí se puede ver en otras generaciones. Por ejemplo, Elsa, la generación taller, desde el concepto mismo, desde la palabra taller, ¿cuál sería su gran diferencia con contemporáneos? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que los hace diferentes?
una diferencia sería justamente esto que estoy diciendo. Yo veo, por ejemplo, Efraín Huerta, cómo en su poesía está tan directamente relacionado y comprometido con su entorno de espacio, de tiempo, de todo, ¿no? Y puede hablarnos de la Avenida Juárez, de cosas tan inmediatas que no eran tal vez lo que correspondía a la visión poética de los contemporáneos, que estaban como en otro lado, ¿no? Además, Efraín Huerta, Octavio Paz y José Revueltas son estrictamente contemporáneos, ¿verdad? Los tres nacen en 1914 y los tres manifiestan esta preocupación política, pero también una preocupación estética, es decir, esta combinación que evidentemente viene de una conciencia social que proviene de la revolución. En ese sentido, yo quiero que reflexionemos un poco sobre ese padre soltero de la poesía mexicana, como lo llama Hugo Gutiérrez Vega, que es Ramón López Velarde. Creo que la figura del eternamente joven Ramón López Velarde sigue siendo de primera importancia para quienes nos interesa conocer el desarrollo, la evolución, como queramos llamarle, de nuestra poesía. Yo creo que, bueno, se ha dicho en otras ocasiones, no está de más repetirlo, que es él quien hace quizá los primeros poemas verdaderamente contemporáneos de nuestra literatura. Y por otra parte tiene este poema que a mí me sigue pareciendo muy hermoso, La suave patria, que es un canto de amor, ¿no? Un canto de amor a México, que tiene una visión también, a mí me parece, muy optimista del México de comienzos del siglo XX, que quizá no es la misma visión que tiene López Velarde cuando escribe de otros temas, como del amor humano, ¿no? Por ejemplo, o sus reflexiones en torno a la religión, a la muerte, que son temas con los que mantiene un permanente conflicto. En este poema de La suave patria me parece que López Velarde canta abiertamente su amor por su país. Dice Jorge Cuesta que López Velarde es el primer poeta que muestra desconfianza ante las palabras. También se dice que López Velarde es el punto final del modernismo, tal vez con González Martínez y con Tablada son la trilogía de los tres poetas que se pueden llamar modernos, ¿no? Los padres, los fundadores de una nueva tradición que trasciende el modernismo. Pero quisiera continuar un poco con esta idea de Ramón López Velarde como un poeta que se atreve a cantar a la patria. Gilberto Owen, que mencionó hace un momento Jorge Esquinca, en el poema en Simbad Alvarado, uno de los textos lleva por título El patriotero. Precisamente lo que hace Owen es burlarse del concepto de patriota y más bien decir la mayor parte de la literatura que se hace, la poesía que quiere ser patriótica, termina siendo patriotera. Gilberto Owen, que mencionó hace un momento Jorge Esquinca, en el poema en Simbad Alvarado, uno de los textos lleva por título El patriotero. Precisamente lo que hace Owen es burlarse del concepto de patriota y más bien decir la mayor parte de la literatura que se hace, la poesía que quiere ser patriótica, termina siendo patriotera. Creo que escribir realmente una poesía que hable del país, que se meta en las entrañas, como lo hizo López Velarde, es algo muy complejo, que pocos poetas llevan a su realización como él. En ese sentido, quisiera entroncar con un poema, David, de Efraín Huerta, titulado
Amor, Patria Mía. ¿Qué nos puedes decir sobre él? Bueno, yo creo que tiene una relación, pero tiene una relación polémica con la suave patria, ¿sí? Está la misma palabra en los títulos de los poemas, la palabra patria. Yo creo que también la suave patria es un poema que representa un problema. Es un poema de 1921, de cuando ya acabó la guerra civil y la revolución. Y el centenario de la consumación de la independencia. Casi al final del poema, López Velarde le dice a la patria, sé siempre igual. Es decir, es muy extraño que lo diga cuando la patria, el país, se ha convulsionado, ya se ha puesto todo en entredicho y las instituciones se han roto, se han transformado tan violentamente. López Velarde dice, sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. ¿Verdad? 50 veces eso dice el ave, taladrada en el hilo del rosario, y es más feliz que tú, patria suave. Es más feliz que tú porque no has sufrido estas convulsiones. Es decir, visto desde un cierto ángulo, el poema es una defensa del inmovilismo provinciano, el que le inspira a López Velarde la famosa íntima tristeza reaccionaria. Hay que relacionar, creo yo, bueno, no es obligatorio, pero puede ser interesante, el poema con esa defensa de la patria íntima que está en el Novedad de la Patria. En Novedad de la Patria. Eso nos permite ver cómo, para retomar esa idea que tú ponías sobre la mesa de Jorge Cuesta, acerca de la desconfianza de las palabras, eso nos permite vislumbrar cómo López Velarde convierte el sistema poético en un sistema crítico, para decirlo con sus propias palabras, ¿sí? Realmente se interroga sobre el valor de las palabras, las pesa cada una de ellas, las mira con desconfianza y las pone en un orden extraordinarios, casi siempre acierta. Ahora, en cuanto a Amor, Patria Mía, que es un poema muy posterior, yo quiero solo recordar el principio, ¿sí? En un lugar de tu vientre de cuyo nombre no quiero acordarme, deposité la seca perla de la demencia. Es un poema erótico, como lo dice el título también, es el amor erótico, y es una conversación en la cama, es una conversación de sobrecama entre el poeta y su amante. Y al final hay una línea que me sigue estremeciendo, porque habla del México de la crisis, habla de los días y de los años difíciles, de estos mismos años. Efraín Huerta dice, nuestro país es una temerosa y vibrante llanura de sombras. Me parece una imagen extraordinaria, por desgracia de una vigencia plena. También podría hablar de lo que ocurre en medio en el poema, que me parece muy valioso y que creo que la crítica, la muy endeble crítica de poesía en México no ha advertido, que es el ejercicio muy practicado por grandes poetas modernos como Eliot y Pound, de toma de textos ajenos y su puesta en el poema, sin comillas ni cursivas, como si fueran parte del poema. Por ejemplo, pasajes del acta de excomunión de Hidalgo y de la crónica de su fusilamiento, ¿sí? Tiene una relación, pues, muy interesante, polémica, con la suave patria, creo. Aquí podríamos hablar toda la sesión, todo lo que resta de la sesión, hablar de los poemas que ustedes han escrito en ese sentido, pero ustedes generosamente están hablando sobre otros poetas. Pero yo sí quiero recordar aquella frase de Saint John Perse que Jorge Esquinca recuerda muchas veces, de que el poeta es la mala conciencia de su tiempo. Es decir, por eso es que el poeta que habla sobre temas patrióticos aparentemente se le tilda de ser un poeta vendido, un poeta con un discurso oficial. Sin embargo, varios de nuestros grandes poetas, como Carlos Pellicer, como Rubén Bonifaz Nuño, han hecho poemas sobre figuras históricas, lo cual es muy difícil y loable, sobre todo porque ellos han vencido ese cerco de la llamada poesía civil, que desde mi punto de vista no hay que tenerle tanto miedo al término, ¿no? También pienso en un poeta de nuestra generación que es Luis Miguel Aguilar, con su poema El México de Juárez, que es un poema además de una gran intensidad, pero también, como bien lo señalaba David Huerta, siempre tratando de dar la vuelta, de no quedarse con un discurso oficial, con una historia broncínea. ¿Cómo se relacionaría, Jorge Esquinca, el trabajo del poeta con el trabajo crítico? No necesariamente porque un poeta tenga que escribir crítica, sino ¿por qué la crítica es tan importante para un poeta?
Bueno, me parece que en principio es una toma de conciencia sobre la propia vocación, sobre el ejercicio de una profesión que en muchos sentidos, como en algún momento lo dijo Octavio Paz, es una profesión de fe, ¿no? Al poeta contemporáneo, al poeta moderno, siempre le ha interesado esa vertiente del ejercicio que tiene que ver con el revisar a fondo de dónde viene esto, ¿no? ¿Por qué lo hago yo? ¿Para quién es? ¿No? ¿De qué manera esto puede o no traer un beneficio a una comunidad en la que vivo? ¿Puede servir o no como un elemento de contacto, de comunicación con un prójimo, ¿no? Con otro ser humano, que es al que finalmente va dirigida la palabra poética? Y a partir de ahí creo que, bueno, a mí me parece que en México tenemos ejemplos muy importantes. Creo que la generación de contemporáneos empezó con esta actitud de revisión, de reflexión sobre los planteamientos propios del ejercicio poético y que, por supuesto, bueno, los hemos visto en la poesía moderna de lengua inglesa, particularmente en T.S. Eliot, ¿no? En Ezra Pound. En Francia lo vimos con Paul Valéry. Y todos estos autores fueron leídos y de alguna manera traídos también a la literatura mexicana por la generación de contemporáneos. Y después creo que también la generación de taller, quizá de manera más señalada Octavio Paz, fue quien desarrolló un pensamiento crítico que es tan importante, o menos para mí tiene el mismo peso, hay quien dice que más, que su propia obra poética, ¿no? Ahora que estamos viendo aquí, en esta pantalla maravillosa que tenemos, esta nómina de ilustres poetas, pues la única figura femenina que aparece aquí es la de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué otro? Tú mencionaste todos estos nombres de estas autoras que hay que buscar de la época del Antiguo México, pero ¿qué otros hitos, qué otros momentos de la poesía mexicana escrita por mujeres recordarías? Yo creo que hay muchas figuras importantes, ¿no? Concha Urquiza, que aún a través de unos cuantos sonetos hizo cosas extraordinarias, ¿no? Pita Amor, que es una figura interesante y que ella tuvo una vida personal tan escandalosa en su momento, que yo creo que eso empañó mucho la apreciación de su poesía. Y hay hasta la fecha mucho prejuicio de leer a Pita como una autora seria. Pero yo pienso que libros como Las Décimas Adiós, por ejemplo, ese libro es extraordinario, ¿no? Y hay hasta la fecha mucho prejuicio de leer a Pita como una autora seria. Pero yo pienso que libros como Las Décimas Adiós, por ejemplo, ese libro es extraordinario, ¿no? Estructuralmente, ¿verdad? También su estilo. Y es esto, y de penetración de pensamiento también, ¿no? Y pues hay tanta gente más, Rosario Castellanos, en fin, creo que hay muchas figuras, ¿no? No quiero hablar de una poesía femenina porque ya lo dijimos al principio, Sor Juana nos enseña que no existe una poesía masculina, no existe una poesía femenina. Por supuesto, hay una diferencia de género, pero el trabajo poético es uno. En ese sentido, yo quisiera pensar en algunas figuras como Coral Bracho, que nos han enseñado precisamente
a entender el poema en este sentido orgánico de viaje, que tú también has trabajado en varios de tus libros, o David Huerta en este gran viaje interior que es incurable, y Jorge Esquinca en su libro reciente sobre su padre. Es decir, hay toda esta necesidad de hacer un viaje interior. Creo que sería una característica de la poesía, aparentemente desde contemporáneos, pero ya vimos que viene desde Sor Juana. ¿Tú qué opinarías sobre esto, David, en cuanto a la poesía como viaje? Bueno, como viaje interior, ¿verdad? A mí me gusta citar, me gusta recordar lo que le dijo Darío a Juan Ramón Jiménez. Le dijo, usted va por dentro, ¿sí? Y el viaje de Juan Ramón Jiménez en la poesía moderna nos afecta a todos los que escribimos en español y a algunos que no escriben en español, ¿sí? Es un gran viaje el de Juan Ramón Jiménez a lo largo del siglo XX. Él ayuda a Darío a preparar los cantos de vida y esperanza, ¿sí? Muchos años después, en su madurez, ya casi en su vejez, es amigo por carta de Ezra Pound. Y en los años 30 establece un contacto muy íntimo y muy fecundo con los poetas cubanos unidos en torno a la revista Orígenes. Y tiene un diálogo extraordinario, memorable, con José Lezama Lima en La Habana. Hay algo que no se sabe, y voy a retomar uno de los datos que mencionaste hace rato tú, Vicente, que es el del año 1914. Hay un intercambio de cartas entre José Revueltas y Juan Ramón Jiménez extraordinario, donde en el que al principio Revueltas le reclama a Juan Ramón Jiménez una visión limitada e injusta de América. Hay que tomar en cuenta cuál es el trasfondo de esta polémica. El campo poético en lengua española estaba dividido entre nerudianos y juanramonianos, ¿sí? Entonces, como amigo y correligionario de Neruda, Revueltas le reclama a Juan Ramón su visión limitada e injusta de América. Y Juan Ramón le responde con mucho brío, con una admirable gallardía, y le dice, no, yo no soy de los conquistadores en el siglo XVI que viene con la espada desenvainada. Yo estoy dispuesto al diálogo y ahí están los testimonios. Y Revueltas le da la razón a Juan Ramón. Es un momento extraordinario de diálogo, ¿no? En este viaje de las mentes, de las ideas, de las obras, en el que el protagonista principal es Juan Ramón. Tan importante fue también la figura de Juan Ramón en términos polémicos, porque hubo líos en la preparación de la antología Laurel, ¿sí? La preparación de Laurel por españoles y mexicanos en el año 40, 41, estuvo determinada por esa polémica entre la poesía impura y la poesía pura, ¿sí? Y es un viaje extraordinario también. Eran grandes viajeros. Yo quiero hablar, ya que Jorge Esquinca hablaba de comunicación, de cómo los poetas han sido comunicadores. Darío, desde luego, comunicador transatlántico entre España y América. Amado Nervo, que viajó también intensamente y fue admirado en todo el mundo de habla hispana. Aún después de muerto lo escoltaron barcos de varias naciones. Imagínate nada más acá, sí, lo que habrá sido ese viaje desde Montevideo del cadáver de Nervo. Le rendían homenaje, eran figuras de una gran popularidad. También están los viajes de la poesía a la prosa. Por ejemplo, de las grandes figuras de nuestra poesía, de la poesía en lengua española, a la narrativa moderna. Recuerdo siempre, y me gusta citarlo y a veces incluso leer esos pasajes en voz alta, las escenas de El otoño del patriarca, la novela de Gabriel García Márquez, en que aparece Rubén Darío, leyendo en el Teatro Nacional, ante el patriarca, leyendo, declamando sus poemas, y es casi prácticamente el único momento en que el patriarca se hace chiquito, se empequeñece frente al poder extraordinario de la poesía y de la presencia de Darío. Y lo menciono porque fue amigo de Nervo. Fueron muy amigos, fueron muy buenos amigos, y Nervo le regaló a Darío un crucifijo con el que murió, cosa que recuerda Efraín Huerta en un poema que le dedicó, un responso terrible a Darío, muy, muy fuerte. Y una gran fuerza verbal, además, ¿no? Sí, el poema extraordinario. Yo creo que es el último gran poema modernista ese de Efraín Huerta, qué raro, ¿verdad? Pero bueno, sí,
Elsa Cross, por ejemplo, ha hecho viajes extraordinarios por dentro y por dentro de la poesía, del idioma, y ha estado en la India, ha estado en Europa, ha estado en el Mediterráneo, y ha traído de ahí un montón de cosas a esta casa. Yo creo que siempre es paralelo, el viaje por fuera y por dentro. Yo he estado preparando ahora una antología que se llama Presencia de Oriente en la poesía mexicana. Y estoy viendo tanto los viajes, los traslados físicos de lejano oriente, digamos, de la India hasta Corea, de la India hasta allá, ¿no? Hay tanto ese viaje físico, esa percepción inmediata de los lugares y todo, como viajes internos, imaginativos a veces, ¿no? De algún lugar de Oriente que es, pues, la fantasía de algún poeta. Y es riquísimo. Creo que es casi una condición esencial de la poesía, claro, este viaje, sí. ¿no? Si pensamos en que la poesía es una de las grandes aventuras del pensamiento y de la imaginación humana, pues por supuesto que la metáfora del viaje le viene como anillo al dedo, ¿no? Para tratar de atar todas estas ideas que ustedes han señalado, creo que nos corresponde aterrizar en la poesía que se está haciendo ahora, porque creo que todos estos puntos, la relación entre la prosa y la poesía, entre la pureza poética y el lenguaje coloquial, por llamarlo de manera muy general, siguen dándose en todos los procesos artísticos. Como decía Luis Cernuda, es como un péndulo, de pronto se llega a un extremo en el qué y hay que regresar al cómo, aunque sabemos en el fondo que ambos están íntimamente relacionados. Pero al principio del programa, y sin un afán triunfalista, señalé que la poesía mexicana es una de las grandes expresiones artísticas de nuestro país. Y creo que en ese sentido tenemos que fijarnos en los poetas jóvenes. Ustedes tres han sido coordinadores de talleres, han dado cursos y sobre todo son grandes seguidores de los poetas jóvenes, los leen. Y cuando digo la palabra joven, no lo digo en un sentido de superioridad del poeta maduro, porque finalmente varios de nuestros autores nos enseñan que la poesía es un ejercicio de juventud. Hay diferentes ritmos creativos, pero Alicho Macero sería el caso del poeta que todo lo quema en la primera juventud, y otros poetas que crecen de manera orgánica, como es Rubén Bonifaz Nuño, Octavio Paz, otro tipo de autores. Pero, ¿cómo ven ustedes el panorama de la poesía mexicana en este momento? Pensando sobre todo en los poetas de generaciones más recientes. Yo pude ver, y lo digo sin ningún temor a equivocarme, que la poesía que están escribiendo estos jóvenes que andan alrededor de los 30 años, o promedian esa edad, es profundamente dinámica, es una poesía vivaz, es una poesía audaz, que no tiene temor a incorporar todos los materiales que están a la mano del poeta. Es profundamente dinámica, es una poesía vivaz, es una poesía audaz, que no tiene temor a incorporar todos los materiales que están a la mano del poeta, ¿no? Tanto los que la realidad le ofrece, como los que puede conseguir a través de el uso de estas herramientas nuevas, como es ahora la Internet, ¿no? Y de hacer que en su poesía confluyan todo tipo de experiencias y de materiales, como las alusiones a términos de alta cultura, ¿no?
pongo entre comillas, o a incluir y parafrasear refranes populares, canciones pop, el rock, ¿no? El hip hop, en fin, la poesía política que también me parece que vuelve a surgir con algunos poetas como María Rivera, como Óscar de Pablo. Creo que es un panorama complejo, ¿sí? Pero profundamente estimulante. Una cosa que me interesa mucho de lo que están haciendo algunos jóvenes es la poesía virtual, en donde están metiendo imagen, están metiendo sonido. Son así cortos, en donde puede entrar a veces un texto que progresa o se repite, pero está ya integrando, como decía Jorge hace un momento, tantos elementos las armas distintos, del enemigo, tantas cosas nuevas. las aparentes armas del aparente enemigo, ¿no? Que sería la tecnología. Pero es una experimentación muy válida y muy rica. Y hay que ver qué pasa con esto, ¿no? Las vanguardias, por lo general, yo creo que acaban teniendo una vida corta. Son interesantes como experimento para quien las ejercita. Pero hay que ver a dónde conduce todo esto, ¿no? Que lo veo mucho como que puede ser algo muy propio del siglo XXI, este tipo de ejercicio. Sí, todas estas características que Jorge apuntó las resume Luis Felipe Fabri, autor del prólogo de la selección de Divino Tesoro, que es tal vez una de las más recientes antologías que han aparecido. Nuestro país tiene una larga tradición de antologías. David Huerta, tú conoces muy bien, porque nos tocó presentarla juntos, si mal no recuerdo, la antología El manantial latente de Hernán Bravo Varela y de Ernesto Lumbreras. Las antologías son de por sí polémicas, son de por sí incómodas, pero también son necesarias. ¿Por qué pasa todo esto, David? Sí, bueno, son cortes de caja, para utilizar un término comercial de los, Claro. De los almacenistas, ¿no? O no sé, de las gentes de los negocios. Hay que recordar que las antologías suelen acompañar a las revistas literarias, que por ejemplo la antología de Cuesta del año 28, la antología de la poesía mexicana moderna, que fue un libro muy turbulento, porque se habló violentamente acerca de él o en torno de él. Es la expresión de un grupo que publicaría una revista muy importante de la que hemos hablado ya, de la generación de contemporáneos, la revista Contemporáneos, y a lo largo del siglo XX hay revistas que son fundamentales, no solo en México, sino en el resto de América Latina. Octavio Paz hizo revistas toda su vida. Creo que son formas de orientar al lector, de establecer una comunicación entre la tribu literaria y la sociedad a la que pertenecen, y de ofrecer valoraciones continuas. En los años recientes, por desgracia, y me refiero a los años que han pasado de 1966 a esta parte, no hemos tenido antologías como las que creo que la poesía mexicana merece. La última antología realmente importante, aparte del Manantial Latente, que tiene una importancia no suficiente todavía para la situación de la poesía, fue Poesía de Movimiento. Yo siempre digo que es un título muy paradójico, porque no hay libro más inmóvil que Poesía en Movimiento. Desde 1966 no se ha reeditado, no se ha remozado, no se ha puesto al día. Sigue exactamente como apareció en el siglo XXI, en el año de 1966. El Manantial Latente es un intento serio, todavía insuficiente, y muy valioso, según yo, de poner al día esta valoración crítica de la poesía mexicana. Muy bien. Pues nos acercamos, por desgracia, al final de nuestro programa. Yo quisiera que, a manera de conclusión, cada uno de ustedes señalara por qué en este momento del mundo y de nuestro país, donde cotidianamente pareciera que estamos destruyéndonos y que está destruyéndose el mundo, ¿por qué es importante la poesía? Elsa Cross. Yo creo que es lo que puede darle a uno la visión más verdadera, más profunda de sí mismo,
de la realidad, del contacto de uno mismo con esta realidad, creo que es una forma de relacionarse con todo, muy, muy pura, y que puede permitir un acceso más libre. Muy bien. Jorge Esquinca. Bueno, yo retomaría esta palabra que acaba de mencionar Elsa, de el ejercicio libre, ¿no? Bueno, el ejercicio de la poesía es un ejercicio del derecho pleno de la libertad que tiene el ser humano para ejercer su pensamiento y su imaginación en plenitud, y a través de ello establecer una nueva relación con el mundo. Es decir, la poesía nos invita a establecer, a tender este puente, a hacer este lazo que es de ida y vuelta. Es un puente, una mano que se extiende hacia el otro, ¿no? El poeta Paul Celan decía que un poema es como un apretón de manos, ¿no? Y en ese sentido creo que la poesía es nuestro mejor instrumento. David Huerta. Bueno, sí, no es una libertad irrestricta, sin embargo, la de la poesía. La poesía tiene contornos definidos, el poeta se plantea problemas formales de expresión y crea una libertad y los límites de esa libertad al mismo tiempo. No es una libertad irrestricta y tanto más valiosa cuanto que no es irrestricta. Yo creo que el viejo dictum de Mallarmé, ¿verdad? Vale la pena de ser recordado ahora. Es labor, es responsabilidad del poeta darle un sentido más puro siempre a las palabras de su tribu. Y debemos decir, creo yo, con mucha energía, que si algo se ha hecho bien en este país, siempre, continuamente, es poesía. Es decir, no somos un país de avanzada tecnología ni de grandes descubrimientos científicos, pero siempre hemos tenido muy buenos poetas y muy buenos artistas plásticos. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? La conclusión de lo que ustedes opinan, pues es justamente que la poesía es una entrada en la realidad. En alguna desafortunada ocasión, un conocido político mexicano dijo que los intelectuales en nuestro país eran como terrones de azúcar. Elena Poniatowska le respondió si eran terrones de azúcar Ignacio Ramírez, Altamirano, Guillermo Prieto. Creo que la poesía ha sido un arma constante precisamente para afianzar la realidad. Decía Hölderlin, se preguntaba, ¿para qué ser poeta en tiempos de penurias? Pues creo que en tiempos de penurias es cuando más falta hace esta recuperación, como dijo Mallarmé, recordado por David Huerta, de hacer más puras las palabras de la tribu. Yo les agradezco mucho su participación en este programa. Gracias. Gracias a todos ti. ustedes, gracias por habernos visto y escuchado, y muy buenas noches. La arqueología es parte de un esfuerzo para conocer el comportamiento humano, el pensamiento humano y la obra de los seres humanos. La excavación arqueológica debe ser un acto premeditado, muy responsable y desde luego muy apegado a principios básicos de ética. Pero luego, ¿dónde está toda historia, este comportamiento individual que sucede en la casa? Que tapearon un muro, que cegaron un arco, que abrieron por acá. Vamos, toda esa historia nosotros tenemos la posibilidad también de entenderla, ¿no? Las universidades han adquirido esos grados académicos donde se conjunta el trabajo de investigación en pro de una explicación de cómo fue y cómo fue esa sociedad del pasado.
Thank you.